Muy buenas tardes para los aprendices que asisten en vivo y a los que asisten a este ejercicio de forma diferida. Vamos entonces a iniciar rápidamente con las instrucciones de esta nueva unidad del curso English That Works nivel 3. Vamos a ingresar a Cena Virtual. Vamos a hacer clic en el nombre del curso English That Works nivel 3 y vamos a hacer clic entonces aquí en contenido del curso, clic en proyecto. Es importante ver los anuncios que se publican porque tienen siempre información que es vital para el desarrollo de las actividades. Vamos a la unidad 3, que es la que nos ocupa. Aquí está la guía de aprendizaje. Recuerden que este es un documento opcional de visita. El que sí es fundamental que se visite es el de materiales y materiales de apoyo. Entonces vamos a navegar, materiales. Recuerden visitar siempre la versión multimedia. ¿Cierto? Entonces esto es maravilloso porque acá podemos explorar, ¿cierto? Podemos visitar el material, etcétera. Este material nos va a indicar qué es lo que debemos aprender para poder hacer las actividades, por eso es fundamental visitarlo. Y después en el espacio de evidencias, vamos entonces a desarrollar las evidencias, las actividades que nos permiten demostrar que estamos alcanzando los resultados de aprendizaje. Entonces, la primera actividad es un foro. Vamos a describir nuestra película favorita. Pedir un segundito acá. Ya regreso. Eh, Vamos a usar este tipo de adjetivos para describir nuestra película. Acá está el ejemplo de Titanic, por ejemplo, una maravillosa película de James Cameron, con la actuación de Leo DiCaprio. Eh, una película legendaria, sin lugar a dudas. No, pues, no, no es mi película favorita, está bastante lejos de serlo, pero es sin duda alguna una de las, vamos que, sin duda alguna, puede ser la película más importante de los últimos 25 años, ¿no? La película del 97 más o menos, eh, con una producción inmensa, una inversión impresionante, digamos, una eh, eh, puesta en escena muy realista de lo que uno cree que pudo haber pasado el 14 de abril de 1912 cuando se hunde el Titanic, ¿no? Entonces, con una historia de amor en la que pues está esos juegos de las clases sociales, ¿cierto? Es una película muy interesante, sin duda. Mi película favorita es El Padrino. Padrino es, digamos que desde el inicio del cine comercial se podría decir que es tal vez la película más influyente de la historia del cine comercial. La actuación de Marlon Brando, la historia, el diálogo que propone entre una eh, clase, entre las tensiones que viven los migrantes, los estigmas que deben vivir, sus sueños de grandeza en América, ¿no? Como que ese sueño americano del que muchos han hablado, pues es protagonista en la película. Pero bueno, no estamos acá para hablar de cine, estamos para hablar de las actividades. Entonces ustedes van a describir su película favorita. Entonces vean,
Acá hacen clic en foro y van a My Favorite Movie. Van a ir acá. Y van a responder. Acá está My Favorite Movie. ¿Cierto? Hola, hola Karen, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas tardes. Bienvenida. Estamos en medio de la sesión, no te preocupes. Recordamos a Karen y a todos los aprendices que, digamos, entran o no entran, que esta actividad no es obligatoria, no es calificable, no es una clase, simplemente estamos viendo las instrucciones de lo que se debe hacer. Entonces, bueno, acá vemos cómo la gente, pues, habla de su película favorita, ¿cierto? Acá, por ejemplo, él habla de Encanto, Ismael habla de Encanto. Acá Eliud también, pues digamos que coincide conmigo en que la mejor película es El Padrino. Acá High School Musical, acá hay un tema generacional también, ¿cierto? María Fernanda Alemán, muy seguramente una persona muy joven, una persona muy joven que seguramente pues su gusto cinematográfico va a estar emparentado con lo que ha sucedido en el último tiempo. Entonces acá tenemos High School Musical que digamos, ha sido uno de los grandes hitos de la cultura pop reciente. Eh, Acá vemos que Eliud Isaí, pues es un hombre ya de una, de otra generación, entonces, pues también hay un espectro mucho mayor, ¿no? A medida que uno va pasando va haciendo su tránsito por la vida, pues va viendo más películas. eh, y pues se puede encontrar, digamos, con oportunidades como El Padrino, que es, pues no sé, para mí es toda una experiencia de vida ver El Padrino, una película que me he visto sin exagerar unas 10 veces, porque creo que es increíble. Quien no la haya visto, pues esa es una recomendación que le hago. Y acá seguimos, ¿cierto? Eh, Midsommar, ¿cierto? Las de Marvel, Romeo y Julieta, Spider-Man. Ahí tenemos entonces mucha diversidad frente a nuestros gustos. Entonces ustedes ahí, bueno, escriben su película favorita en el foro. Eh, la siguiente actividad es la actividad interactiva Technological Devices. Vamos a hacer clic aquí en Ver Score. Y Richard quiere comprar un nuevo celular, pero no sabe cuál escoger, ¿cierto? Entonces lo vamos a ayudar seleccionando falso o verdadero en cada comparación basado en las descripciones de los dos celulares. Entonces vamos a ver los dos celulares. Entonces, ¿cuál vas a comprar, Richard? Richard dice, no, no sé, vamos a compararlos. Entonces, comparemos. Este tiene diseño, es Android, display, cámara, 16 megapíxeles. Esta es una cámara mucho más pequeña. Bueno, obviamente este es un aparato mucho más completo. Vamos a comparar, entonces, falso. eh, Acá, falso, ¿cierto? Y dan clic en verificar cuando ya hayan seleccionado sus opciones. Y esa actividad se califica sola. La siguiente actividad se llama Cell Phones for Sale. Es una actividad muy sencilla. Vamos a hacer un ejercicio, digamos, similar de comparación. Entonces vemos acá las características de uno y otro. Y vamos a escribir comparando ya como nivel 3, ¿no? Entonces, tal celular es tan costoso como el otro, tal celular es más caro que el otro, tal celular vale mucho más que el otro, ¿cierto? Entonces escriben 5 y 5 de comparación, es decir, 10 oraciones en total de comparación. Una vez hayan finalizado, hacen clic en ver evidencia y lo envían. Y la última actividad es Gadgets for Fight. Entonces, lucha de dispositivos. Acá lo que vamos a hacer entonces es hacer un pequeño video.
Ustedes pueden utilizar lo que quieran para hacer el video, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Entonces, van a ¿qué? Hacer una descripción, una comparación entre dos aparatos tecnológicos, ¿cierto? Que ustedes quieran, dos aparatos tecnológicos y lo hacen en el video. Usted lo pueden grabar con su celular, lo editan como quieran y lo envían. ¿Listo? Importante que sea un formato compatible con la plataforma, preferiblemente MP4. ¿Listo? Esas son entonces las instrucciones de esta unidad. No sé si Karen tenga alguna pregunta. No, no, señor. Yo tenía era pregunta, pero con respecto a unas unidades anteriores. Cuéntame qué pregunta tienes respecto a unidades anteriores. Es que yo presenté la actividad interactiva, Sí, pero el profesor me escribió que no, era como si no lo hubiera presentado. ok. Yo ya le tomé la captura, Ajá. volví a ingresar, hice la actividad, le tomé la captura, pero no sé a dónde se la debo juntar. Te entiendo. Mira, eh, ahí en el curso, ¿tú ya has participado en los foros del curso, en el social o los conoces? Conozco el foro en donde le escribí al profesor esta semana. Ah, perfecto. Entonces, en ese El de mismo las foro, dudas. en ese mismo foro de dudas, que funciona como todos los demás foros, envíame ese pantallazo y yo te actualizo la calificación. Es que yo ya lo intenté subir, pero no me deja sino solo escribir, no me deja juntar. Tú le das ahí, cuando estés, mira, te voy a compartir acá. Acá estás viendo, entonces tú vas al foro, mira, Questions and Concerns, ¿sí? Y aquí hay una opción que dice activar texto enriquecido, ¿sí? De todas maneras, mira, acá te da a ver si ahí da la opción de adjuntar archivo, pero de todas maneras dale activar texto enriquecido, ¿sí? Y ahí, esperemos un momentico, ahí ya está, entonces acá vamos a poder ver más, ¿sí? Más completo todo lo que se puede ver y hacer, pero ahí está, adjunta un archivo. ¿Listo? Si no lo puedes enviar por ahí, entonces me lo envías a mi correo electrónico que es, voy a escribir por acá en el chat. El correo es alosabe@micena.edu.co. Escribes, profesor, soy Karen de nivel 3. Nosotros charlamos en la videoconferencia y quedaste de actualizarme la calificación de la actividad interactiva tal, adjunto la captura de pantalla y yo con mucho gusto la actualizo. Te agradezco el recorderis de que charlamos, porque es que como son tantos aprendices, a veces se le pasan a uno cosas, ¿no? Pero entonces eh, me lo envías y yo lo actualizo, ¿vale? Sí, señor, gracias. Y con respecto al tema de la segunda unidad, que eran los verbos modales de should, de Sí. must Ajá. y el have to, Ajá. es que yo a mí no me quedó claro en los ejercicios que se hicieron, en las actividades, en qué momento utilizo el should o qué diferencia hay entre el should y el must, porque el have Ok. to veo que sí es como más claro que es como Te una entiendo. obligación, Sí, te pero entiendo. no me quedó claro en qué momentos puedo utilizar el must y en qué momentos utilizaría el should. Ajá. Sí, te entiendo. Bien. Digamos que la pronunciación primero. Entonces, vamos a pronunciar should, ¿listo? Should, vamos a pronunciarlo como si fuera solo S-H-U-D, ¿sí? Solo si fuera, vamos a pensar que la pronunciación es solamente S-H-U-D, should, ¿sí? Así, should. Y el otro es must, M-U-S-T, se pronuncia must. O sea, esa la vamos a hacer más como si fuese una A, no es enteramente una A, pero es más parecido a una A que a una U, el must. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, mira, should es una, es un verbo modal que se utiliza para dar recomendaciones.
Entonces, por ejemplo, yo te digo, mira, a mí me gustaría, mira, yo tengo, en este momento tengo un poquito de sobrepeso, por ahí 1,5 kilos de más, y tengo altos los triglicéridos. ¿Sí? Entonces tú me dices, bueno, tú deberías de pronto hacer algo de dieta y deberías hacer ejercicio, ¿cierto? Entonces, se debería. ¿Qué pasa si yo no hago eso? Hombre, pues es probable que me suba más de peso y que se me suban un poquito más los triglicéridos y ya. ¿Sí? Entonces es un debería. Si yo no sigo una recomendación del debería, una recomendación del should, pues no, las consecuencias no serían en un principio tan graves, ¿cierto? Ahora, must es una recomendación mucho más fuerte, es una obligación. Eh, entonces, por ejemplo, cuando la mamá le dice a uno, usted debe por ejemplo, la ley le dice a uno, usted debe, you must, ¿cierto? Entonces, debes detenerte en un semáforo en rojo, es que tienes que hacerlo, pues si no lo haces, ¿cierto? Si no lo haces, corres alto riesgo de poner en peligro tu vida o la de otra persona. Entonces ahí la consecuencia es mucho más grave. Entonces, creo que la forma más fácil de diferenciarlo es pensar en las posibles consecuencias de una y otra cosa, ¿cierto? Debería, es should, como más recomendación, y must, es como que si no lo haces, yo tenía un profesor canadiense que nos decía, with must, if you don't follow must, bad things happen. Si no le haces caso al must, van a pasar cosas malas. Entonces, eso es como la forma en que me parece más claro entenderlo. Tú me dirás si así fue claro o no. Sí, sí, está más claro. Y otra preguntita, ¿Sí? digamos, con respecto al audio, en la pronunciación, ¿qué recomienda para uno poder, en el inglés no se debe leer, obviamente, cómo se escribe? Entonces, ¿qué recomendaciones puede dar para uno poder hacer una pronunciación mejor? Mira, cualquier habilidad, hablar una lengua extranjera en un país como Colombia es una habilidad. No es un conocimiento, no es un conocimiento adquirido, no es una competencia que se adquiera y nunca se pierda, eh, como la de montar en bicicleta, por ejemplo. Tú puedes pasar años sin montar en bicicleta, te vuelves a subir a una y pues lo puedes hacer. Esta es una habilidad que requiere cierta pericia, requiere práctica, mucha práctica y requiere estar, digamos, con cierto nivel de obsesión, repitiendo, haciendo, ¿cierto? Es como cuando tú quieres, eh, cuando tú quieres, no sé, dominar un instrumento, por ejemplo, ¿cierto? Cuando tú quieres dominar un instrumento necesitas muchas horas de práctica para poder hacerlo y para poder hacerlo bien, hasta que logras un nivel de maestría que te garantiza que ya por el resto de tu vida no se te va a olvidar eso, ¿cierto? Entonces, para poder pronunciar muy bien en inglés, entonces, primero, obsesión. Obsesión. Entonces tiene que volverse uno loco, hablar uno solo, escuchar canciones, repetirlas, escuchar videos, entrevistas, escenas de películas, aprenderse escenas de películas, aprender cómo pronuncia, mirarle la boca al que está pronunciando, escuchar otra vez, volverlo a decir. O sea, tiene que haber un cierto rasgo de obsesión para poder hacerlo. Y como toda habilidad en la vida, pues hay personas que de forma innata tienen mucha más facilidad que otras para hacerlo. Hay personas a las que tú le dices tal palabra se pronuncia de tal manera y nunca se les olvida. Y hay otras personas que de pronto necesitan repetirla 2, 3, 4, 50, 200 veces hasta que al fin la aprenden. Eso también es así. Entonces uno primero debe como reconocerse, decir, bueno, yo qué clase de aprendiente soy y a partir de eso, pues empezar a trabajarlo. Bueno, Karen, tengo ahorita otra sesión con otro nivel, entonces te agradezco por las dudas, espero que hayan sido claras las explicaciones y estaremos charlando en una próxima oportunidad. ¿Listo? Listo, sí, señor. Gracias. Bueno, que estén muy bien.